¿Qué onda, camaradas? Pues una encuesta de Mitofsky. Esta es la última encuesta de Mitofsky que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que señalar de que en el último proceso electoral las encuestas más certeras fueron las de Encol y de Las Heras. Mitofsky sí le atinó en cierta manera, pero no estuvo al nivel de las otras casas encuestadoras. Entonces, esta es una encuesta de Mitofsky de 24 páginas, así que agárrense, camaradas. Aquí podemos ver que es una encuesta nacional de agosto del 2024. Señala que son 48.262 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Sí, entonces, pues vemos que esto no es en casa, es por internet. Dice también, son estimaciones de acuerdo a 4 variables demográficas: población por entidad, sexo, edad y escolaridad. ¿Sí? Bueno, es una encuesta por internet. Sabemos que cuando son por internet o telefónicas puede haber un poquito más el sesgo que cuando digamos de persona a persona. Entonces, vamos aquí, camaradas. Dice, la aprobación del presidente. Dicen aquí cuál es la aprobación del presidente y vemos que en agosto del 2024 la aprobación del presidente era del 62% y 38% estaba en contra, en este caso, del presidente. Y vemos aquí cómo ha sido esta tendencia de agosto del 2023, donde estaba en 57 y fue avanzando, se mantuvo un poquito, bajó y terminó subiendo. Lo que me llama la atención mucho en estas encuestas, a veces como la de Mitofsky, el Financiero y otras por ahí, es que cuando el proceso electoral, casi coincidentemente, cuando el proceso electoral, las encuestas se terminaban cerrando, como aquí, mayo del 2024. Hay que recordar que el proceso electoral fue en junio. Entonces vemos que hubo una tendencia como que se fueran cerrando las encuestas, como que la aprobación del presidente fuera a la baja. Curiosamente, una vez que la paliza de la doctora Claudia Sheinbaum se consolida, ¡pum!, mágicamente empieza a subir. Es algo realmente extraño, más por las otras variables que les voy a presentar. Entonces vemos que hay una cierta tendencia incluso a la baja, pero pasa el proceso electoral y ¡pum!, cambia. Es algo curioso que juzguen ustedes, camaradas, cómo se pueden manipular a veces los datos. Entonces, estas son otra página que dice la aprobación promedio mensual del presidente. Son los mínimos y máximos de agosto del 19 al 24. Y aquí podemos observar estas aprobaciones máximas, en este caso en los agostos, ¿sí? Viene agosto del 2019 que tuvo un 63%, lo mínimo, digamos, de esa aprobación fue 60%. Aquí hay que recordar que era bueno, aquí todavía no era la cuestión de la pandemia. Aquí viene otro porcentaje, 55 a favor, y vamos viendo, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo se ha mantenido según estos valores de la consulta Mitofsky. Otro de los valores que menciona aquí es cuál fue la aprobación inicial del presidente. Aquí señala que el 64.4% en este caso del mes de agosto, o bueno, el último día de julio del 24, pues era 64%. Y en agosto el promedio fue 62%. Y esta aprobación final, que es el 31 de agosto, pues fue 60.5%. La aprobación máxima de este mes de agosto 63.9% y la mínima 60.5%. Al final de cuentas, pues son valores aprobatorios, la mayoría. Pero aquí lo curioso también es que tiene días a la baja, 23 días que fue bajando y 8 a la alza. Y aquí también se puede contrastar con otras encuestas, donde sí muestra, a diferencia de Mitofsky, que se ha mantenido más con esta tendencia favorable, pero aquí pasa lo contrario. Otro de los valores aquí, bueno, otras de las imágenes que aquí presentan tienen que ver con los eventos o noticias que van surgiendo en el país. Vienen imágenes muy pequeñas que no se alcanzan a ver muy bien, camaradas. Voy a omitir esta imagen, pero sí me voy a tener un poquito aquí, porque según la encuesta Mitofsky, dice que la aprobación promedio mensual del presidente en agosto, vemos aquí cómo empieza a bajar en estos puntos más o menos, si se dan cuenta por aquí. Y aquí, si alcanzan a leer, voy a tratar de hacerle un pequeño zoom. Vamos a ver aquí, vamos a ver acá. Aquí dice esta noticia, dice 4 ataques armados casi simultáneos en Irapuato. Guanajuato, curiosamente en Guanajuato, ¿no? Dejan tantas personas fallecidas. Y vemos aquí empieza a bajar, luego pasa lo del mayo, la carta del mayo, que pues ahí es una carta que pues sabemos que
las empiezan a rolar los medios de comunicación para hacer la noticia, y aquí va bajando según esta aprobación poco a poco, pero se alcanza a distinguir una tendencia a la baja, curiosamente. Entonces, siguiendo con otra de las preguntas, menciona aprobación mensual, en este caso el presidente, de junio a agosto del 2024. Entonces, estaba un poco lo que le señalaba al principio, de que en junio, después del 2 de junio, ya que termina el proceso electoral, curiosamente empieza a subir mágicamente. Es algo muy extraño que se manejen estos datos de un día para otro. Si el presidente tenía una tendencia negativa y pum, se dispara la positiva, pero de una manera muy considerable. Entonces vemos cómo se subió hasta julio. En julio realmente es como una meseta prácticamente y se mantiene. Y luego en agosto supuestamente empieza a bajar según estos datos de Mitofsky. Otra de los datos que viene aquí es la aprobación mensual del presidente, pero por segmentos. Y en estos segmentos pues se dividen de la siguiente manera. Podemos apreciar aquí que estos segmentos se le pregunta a las personas que votaron, por ejemplo, por Claudia Sheinbaum. Las personas que votaron por Claudia Sheinbaum, el 96.3% de esas personas que dicen que votaron por Claudia Sheinbaum aprueban al presidente. En este caso, las personas que fueron entrevistadas, y en este caso son los campesinos, 72.7 están a favor del presidente. Las personas que contestaron como empleados, 68.9 lo aprueban, amas de casa 68.3, de 18 a 29 años es 68%. Y esto es muy interesante porque si vemos cómo este grupo de jóvenes que vemos que está en el, digamos, quinto lugar de los que tienen mayor aprobación, aceptación del presidente, pues tienen un 68%. ¿Qué es lo importante aquí? Pues lo importante es básicamente el relevo generacional. Estos grupos de jóvenes que han seguido al presidente pues van a estar ahí en este proceso de la cuarta transformación, no digo como militantes ni nada, pero apoyando al proyecto. Y es algo curioso y realmente da mucho gusto porque históricamente los jóvenes han sido muy apáticos en los procesos electorales, en la cuestión política en nuestro país, pero estamos viendo que también gracias al auge del internet y varias cosas y obviamente el proyecto del presidente y todo lo que ha creado, esto ha creado una conciencia distinta donde los jóvenes ya se están involucrando, lo cual es fantástico. Y aquí incluso también vemos las personas que tuvieron la educación de preparatoria o menos, 66.3, jubilados 65.7, estudiantes 64.9. Obviamente aquí estudiantes pueden englobar a personas pues, básicamente pues, casi en el mismo grupo de 18 a 29 años. Mujeres también 62.6, la media nacional pues son 62%, ¿sí? Al final de cuentas la media pues es un poco de la última aprobación que vimos. Los hombres 61.4, aquí vemos que sí, las mujeres evalúan un poquito mejor al presidente que los hombres terminan evaluando. Un galán el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y bueno, aquí vienen otros datos, camaradas. Ya vienen los otros segmentos. Y los segmentos que menos evalúan al presidente, por ejemplo, los que no votaron por Claudia Sheinbaum, de esos que no votaron, el 30% dice aprobar al presidente, pero el 30% pues es un número pues, pequeño. Desempleados 43.7, o sea, menos de la mitad. Profesionistas 45.1. Y aquí entra algo raro porque profesionistas, ¿a qué se refiere con profesionistas? Porque aquí incluso vienen profesores y vienen otras carreras, dice empleados, sí, pues un empleado puede ser profesionista. Ahí no queda muy claro cómo lo segmentan o a qué se refiere con profesionistas. Los maestros van a tener una licenciatura, una maestría, un doctorado. Los empleados pueden tener también ya la iniciativa privada, iniciativa pública, pero entonces bueno, ahí lo dejamos. Entonces aquí viene universidad y más, o sea, las personas que tienen de universidad hacia arriba, digamos un posgrado, tienen 45.8. Y básicamente estos son los sectores que no aprueban al presidente, que la mayoría lo desaprueba. Universidad y más, profesionistas, desempleados y los que no votaron por Claudia. Ya de empresarios, que es el rubro más pequeño, pero al final de cuentas es aprobatorio, el 54.5 aprueba al presidente. Siguiendo con estos valores, es el porcentaje de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, igual, es por los segmentos. Y aquí vemos que en estos segmentos, cuando en este caso fueron hombres los entrevistados o que contestaron este formulario por internet,
El 61% de los hombres aprueba al presidente, 63% de las mujeres aprueba al presidente. Es lo que decía todo un galán, un dandy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta aprobación en mayoría de mujeres que por los hombres. Y la edad, también este es el rubro que les digo, me parece muy interesante, porque vemos que esa segmentación de 18 a 29 años, ese es el 68% que aprueba al presidente, sí, el grupo de los jóvenes, el grupo que le va a dar continuidad a lo que, y va a estar muy atento a lo que haga la doctora Claudia Sheinbaum. Y obviamente si hay un interés de estos mismos jóvenes, que obviamente puede que pasen al rubro de 30 años o más, va a haber esta continuidad, tanto en el proceso de lo que vaya a hacer la doctora Claudia Sheinbaum, como la persona que vaya en este caso, está en la cuarta transformación como candidato o candidata en el 2030. Vemos aquí que sí, de 30 a 49 años, pues son los valores más pequeños, pero sí, al final de cuentas, pues 60% es más de la mitad. Entonces vemos la evaluación que tiene el presidente en Mitofsky, ¿sí? Repito, aquí hago la pausa porque la encuesta de Incol y de las Heras mostraban datos de las variables de otra manera, pero bueno, hay que presentar todas, compas. Cuestión de escolaridad. En esta cuestión de escolaridad, las personas que declaran tener preparatoria o menos, 66% aprueba al presidente. Y los que declaran que tienen de universidad o más, tienen 46%. Aquí se alcanza a percibir que desaprueban al presidente las personas que tienen de universidad hacia arriba. En la cuestión de la región de nuestro país, vemos que el sector que menos aprueba al presidente, al final de cuentas es un poco más de la mitad, pero es el occidente y Bajío. Sí, el occidente y Bajío, donde se encuentra Guanajuato, un estado muy conservador, Querétaro, otro estado muy conservador y obviamente panistas, está Jalisco por movimiento desahuciado, y también ahí se encuentran Zacatecas, ¿cuál otro se encuentra? Aguascalientes, que es panista, Hidalgo y no recuerdo si otro por ahí, cámaras. Entonces, es donde tiene menos aprobación el presidente. Y donde tiene claramente una mayor aprobación es en el sureste, ¿sí? En el sureste todas las obras que se han estado haciendo, que se hicieron en este sexenio, en este caso en el sur del país. Está el Istmo de Tehuantepec, está el Tren Maya, están las refinerías. Entonces este sector de Quintana Roo, Yucatán, está Oaxaca, está Veracruz, está Chiapas, Tabasco, ¿sí? En fin, Guerrero, toda esa área, pues aprueba mucho al presidente, ¿sí? Y eso lo podemos nosotros contrastar con los procesos históricos en las votaciones. Si observamos los datos y analizamos los datos, cuál es el porcentaje de aprobación del presidente a lo largo de la historia, desde que el presidente fue candidato en el 2006, el sur, esa región del sur siempre ha estado con el presidente. Y bueno, y aquí claramente se puede apreciar estos valores. Otro de los datos aquí es los que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum, ¿sí? Las personas que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum, el 96% de los que votaron, que dijeron que votaron por Claudia, aprueban al presidente. Prácticamente, pues digamos, si a 100 personas le preguntaron, 96 aprueban al presidente y 4 dijeron que no lo aprueban. Y de los que no votaron por Claudia, pues 30% solamente aprueba al presidente. Y eso es algo pues común, ¿sí? Es algo normal. ¿Por qué? Porque son personas que apoyan a la oposición y claramente no van a estar con el presidente, van a estar totalmente en contra. En la cuestión de identidad partidista de los encuestados, el 97% que señaló que se considera morenista, pues aprueba al presidente. Sí, es algo muy similar a lo que está por Claudia Sheinbaum. El 61% que se considera del movimiento desahuciado, pues considera que el presidente ha hecho buen trabajo, el 61%. Otro, 63%. Y obviamente, pues los que dicen ser panistas, solamente 9 dicen que el presidente lo aprueba. Sí, obviamente les digo, esto también es algo normal, es común ver los panistas y a los priistas que se dicen ser panistas o priistas tener una aprobación baja del presidente. Es normal. La cuestión de la ocupación, siguiendo con estos segmentos, vemos que en la cuestión de los campesinos, el 73% de los campesinos apoyan al presidente. Vemos lo mismo con los empleados, amas de casa 68, jubilados 66, estudiantes 65, y reitero que me da mucho gusto ver estos números de los estudiantes y de los jóvenes. Los trabajadores informales 60%, servicios públicos 60%, profesores 58%, comerciantes 58%, empresarios 55%, y aquí los que siguen pues sí son los que desaprueban, porque en la mayoría el porcentaje es un porcentaje
que están en contra del presidente, que vienen siendo los profesionistas y desempleados. Y bueno, repito aquí este paréntesis que hice hace rato, porque el profesionista pues queda muy escueto, no queda muy claro a qué se refiere esta encuesta con el profesionista, porque repito, muchos de los que señalan aquí como un profesor, pues al final de cuentas es un profesionista, o no solamente alguien que esté que sea un arquitecto, un ingeniero, pues sí, tiene una profesión, pero entran los otros rubros. Sí, hace falta un pequeño paréntesis ahí para que señale esta variable. Entonces aquí viene otro valor. Dice, la aprobación que tuvieron cada uno de estos presidentes al llegar a su trimestre 23 del gobierno. Aquí lamentablemente pues para el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no va a haber un trimestre 24 porque hay que mencionarlo que antes los presidentes el cambio de gobierno era en diciembre y ahora no, al presidente lo cepillaron pues con un trimestre porque antes era el 1 de diciembre y ahora es el 1 de octubre, o sea va a estar octubre ya no va a estar el presidente en octubre ni en noviembre, ¿sí? Entonces ahí básicamente le mochan un poquito para este trimestre. Entonces ya no va a haber un trimestre para que señalen al presidente como tal. Pero bueno, en esto que Mitofsky termina mostrando, vemos que en aquel tiempo, según los datos de Mitofsky, las encuestas de Mitofsky que hizo en aquel momento, el cabeza hueca de Fox tuvo un 61% al llegar a su trimestre 23 y el presidente actualmente, López Obrador, tiene 62%. Vemos que el porcentaje de desaprobación tienen el mismo, según Mitofsky. Vemos que también que el carnicero Michoacán en aquel trimestre 23 llegó con un 43% de aprobación y 52% en contra. Y Peña Nieto, que sinceramente casi todos sus sexenios se la pasó con una aprobación pésima, ¿sí? Por todo el corruptazo este títere de Peña Nieto, llegó con una aprobación de 18% y una desaprobación del 77%. Otra de las preguntas que se señalan aquí es esto que las personas consideran que se hizo como en el trabajo de áreas de gobierno. Por ejemplo, dice que este solamente muestra el porcentaje cuando fue algo mucho o bastante. El 63.3% dice que fortalecer la democracia, sí, se fortaleció la democracia, mejorar la situación del campo, 62%, disminuir la pobreza, 58%, disminuir la corrupción, 58%, y me voy a pasar a los últimos, camaradas. Lo que según aquí las personas encuestadas dicen que no se hizo mucho, que fue hacer que los demás respeten la ley, proteger migrantes mexicanos en Estados Unidos, lograr que la paz regrese y combatir la delincuencia. ¿Sí? Y hay otros por aquí, pero vemos que estos son los valores los más bajos que la gente considera que se hizo mucho o bastante. Entonces, en este caso, pues estas personas, la mayoría piensa que se hizo poco sobre esta variable. ¿Sí? Y esto, pues aquí lo distribuyen de una manera por un periodo. Vemos que, por ejemplo, aquí esta gráfica dice agosto del 2020, 21, 22, 23, 24, ¿sí? En el caso de fortalecer la democracia, vemos que sí, a través de los años, en cada agosto, vemos esta tendencia a la alta. Y lo mismo sucede en la situación de mejorar del campo, vemos esa tendencia favorable, disminuir la pobreza, una tendencia favorable. La corrupción vemos como que baja poquito y luego vuelve a subir. Crear empleo sí se mejoró esta percepción, proteger los derechos de los ciudadanos igual se ve que hay una mejora, la educación pública hay una mejora, proteger a los migrantes extranjeros que pasan a nuestro país hay una percepción de mejora, y en fin, aquí vienen varios, aumentar la inversión extranjera en México, bueno, es la percepción de las personas, ¿no? Porque bueno, hay que ver los datos también, pero cuando se les pregunta, ellos consideran que sí, hay un aumento de la inversión extranjera. La cuestión de la salud, también vemos, a diferencia de lo que terminan diciendo las personas de que el sistema en México está muy jodido, sí, hacen muchas falta, pero sabemos cómo los medios de desinformación hacen su trabajo de mentir y de hacer una serie de babosadas. Entonces, a pesar de eso, vemos que la atención de la salud ha incrementado y sí, aquí hay una notable diferencia. Apoyar el turismo, vemos que sí, empezó a subir y aquí obviamente se alcanza a percibir un número muy bajo porque hay que recordar que en agosto del 2020 pues estábamos en el encierro con este caso con la pandemia. Cuidar al medio ambiente igual es un aumento, pero sí hay que señalar también, sí, no voy a hablar solamente de las cosas que están positivas. Aquí lo que según esta encuesta refleja
es que combatir a la delincuencia, por ejemplo, sí se ve una pequeña mejora, pero por ejemplo, lograr que la paz regrese, si hay muy pequeña mejora, proteger a los migrantes, aquí sí como que queda de ver, y hacer que respeten la ley, podemos ver que sí, también queda ahí como que bailando un poquito. Y luego pues ya vienen otras áreas de trabajo que creen que el presidente ha mejorado o ha empeorado. Vemos que la cuestión de disminuir la pobreza, piensa las personas entrevistadas que ha mejorado, el desarrollo económico también ha mejorado, eliminar la corrupción, aquí vemos que sí, hay más personas que dicen que ha trabajado peor, en este caso eliminar la corrupción, que erradicarla. Vemos también el combate a la inseguridad, cómo se tiene esta percepción de que es donde se ha trabajado peor. Y sí, es un tema que he repetido en muchas ocasiones, he hecho videos sobre eso, he mostrado gráficas. Sí hay un decremento, definitivamente, sí, pero también los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pero sí, no por eso quiere decir que es un tema que está pendiente y se tiene que seguir trabajando. Por eso es muy importante la reforma de la Guardia Nacional, la reforma al Poder Judicial, porque lamentablemente cuando las Fuerzas Armadas hacen su trabajo, los jueces corruptos, bandidos, pues terminan liberando a los delincuentes. Entonces, esto va a ir mejorando, obviamente. El presidente ha puesto muy buenos cimientos para que la doctora Claudia Sheinbaum continúe y sigan avanzando en este rubro. Otro de los elementos aquí, evaluación de atributos personales del presidente, si vemos que en la mayoría está aprobado, el presidente sale muy bien calificado en los atributos hacia él. Donde sale mal calificado es en este última, no pregunta, oración, donde dice relación con los partidos políticos de la oposición. Pues sí, aquí el 26.6% dice que pues lo ve bien, la relación que tiene, y el 41.9% dice que lo ve mal, porque pues sí, no tiene una buena relación el presidente con los partidos de oposición. Pero si vemos la cuestión de liderazgo para dirigir el país, está muy bien aprobado. Experiencia para gobernar, preocupación por los pobres, cercanía con la gente, capacidad de comunicación, tolerancia con quienes lo critiquen, relación con Estados Unidos, honradez, capacidad para resolver problemas, relación con países latinoamericanos, relación con los gobernadores y relación con el Congreso. Sí, básicamente todo sale muy bien librado el querido Andrés Manuel López Obrador. Y si nosotros hacemos una comparativa, no tanto en el porcentaje aquí, sino con el saldo, donde tiene una mejor calificación es donde tiene menos negativos y más positivos, si tomar en cuenta los que dice como regular, la cercanía con la gente es el rubro que tiene un mayor. Y sí, eso lo ha demostrado obviamente pues a lo largo de su carrera política. No por nada pues tiene esa aprobación que ha demostrado el presidente, no solamente en esta encuesta, porque les digo, hay otras donde la aprobación es distinta a la que está mostrando en este caso Mitofsky. Porque Mitofsky, hay que recordar las historias de Mitofsky, cámaras. Muchos de ustedes yo creo que ya la conocen, pero bueno, aquí se presentan estos datos. Aquí está la evaluación de los atributos del presidente. Si vemos es algo muy similar al otro en este periodo de tiempo, pero igual vemos cómo de agosto del 20 al agosto del 24, cada una de estas gráficas se ven esta tendencia hacia arriba. Esta, por ejemplo, la cercanía con la gente, vemos que se mantuvo un poco, pues sí, siempre fueron valores relativamente muy altos, y vemos que también vemos estos valores. Aquí también incluso vemos que que tolerancia con quienes lo critican empezó a subir, ¿sí? Aquí lo consideraban de estos valores, pero cerró con un 58%, que es bastante bueno. La relación con Estados Unidos también, la honradez, capacidad para resolver problemas, y en fin, el único que les digo que sale ahí de distinto, pues es la relación con los partidos políticos, porque sí, pues nunca he tenido así como tal, ¿no? Ha sido el presidente muy crítico con los partidos corruptos, bandidos, y qué bueno, los tienen bien merecidos, y definitivamente pues también estos partidos políticos juntos con la oposición, con los chayoteros, derechosos, derechairos, pues ha sido un ataque constante. Aquí dice cercanía del presidente López Obrador con los grupos. Entonces, ¿cómo lo ven las personas? Esta cercanía que tiene el presidente, el 70% considera que con los jóvenes, sí, los jóvenes entrevistados dicen el 70% que tiene cercanía el presidente con la gente, ¿sí? Y sí, y vuelvo a repetir, los jóvenes, aquí están estos jóvenes que son parte de este futuro del proyecto llamado Cuarta Transformación. Incluso los empresarios también señalan que existe esta cercanía con la gente.
Los banqueros también mencionan esta cercanía, que dice solo mucho o bastante que tienen. Los empleados de gobierno también señalan esta cercanía. Y bueno, aquí están los padres de los niños con cáncer que dicen que que no hay una relación cercana con la gente, las familias desaparecidos 39.4 y el personal médico 39.7. Curiosamente, estos tres grupos que están aquí son que don lo que Mitofsky ponía en una de las gráficas esta de las noticias, porque ellos empiezan a evaluar según una noticia que fue surgiendo en los medios de comunicación, casualmente Televisa, Grupo Fórmula y estos mismo tipo de grupos empiezan a decir es que hubo una cuestión de los desaparecidos y el presidente empezó a bajar su aprobación, ¿sí? Son los mismos temas, esta agenda que manejaron durante el sexenio estos medios chayoteros. Y obviamente eso no quita que se tengan que trabajar esos temas definitivamente, pero bueno, casualmente están ahí. Aquí están otra vez estos grupos que les digo, dividido por gráficas de cada año, la cuestión de los jóvenes, los empresarios, banqueros, como todos ellos ven que hay una cercanía, en este caso, con cada uno de estos grupos. Ya por último, pues aquí vienen los indicadores de la cuestión de la inseguridad. Sí, el 56.5 ve que la principal preocupación del gobierno, en este caso el presidente, es la inseguridad. Más de la mitad pues dice que es la inseguridad, 21.8 la economía, 11.6 la salud y bueno, ahí vienen los otros valores. Entonces ya vienen eso también, la percepción de la situación de la economía. Aquí digamos queda en rubros de que queda igual, ¿sí? Así lo señalan aquí, dice igual, luego mejor. La percepción de servicios de salud, vemos que aquí lo señalan como peor y luego sigue mejor. Y aquí también hay otro paréntesis porque yo he visto otras casas encuestadoras donde dice lo contrario a los servicios de salud. Pero bueno, les digo, depende ahí. Hay muchas variables, camaradas, y mucho tiene que ver dónde se hizo la encuesta, cómo se hizo la encuesta, quién la hace la encuesta. En fin, es una serie un poquito compleja, pero esos son los valores. La aprobación presidencial, aquí está, 62% que aprueba el presidente. Percepción de la seguridad, 40.8 y percepción de la corrupción 78.5. Está curioso porque si vemos estas cuatro gráficas de pastel, estas que están aquí, dos a la izquierda, dos de la derecha, curiosamente las dos de la derecha, el porcentaje de peor es el más evaluado. De la izquierda hay una que tiene peor, que es la servicio de la salud, y la percepción de la economía, pues no es la peor, pero bueno, aquí sí es la tercera opción. Pero curiosamente la aprobación del presidente pues es bastante favorable. Como que hay un sesgo ahí de la información, no combina mucho. Y aparte hay otros valores como vienen en estos datos. La aprobación del presidente por entidad, vemos estas entidades que están muy bien aprobadas el presidente, muchas que tienen que ver en la parte sur del país. Y la parte, por ejemplo, estos que vienen hasta los últimos, los peores evaluados según el presidente, está Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y la Ciudad de México. Y aquí llama la atención la Ciudad de México porque, bueno, históricamente es una ciudad que ha evaluado muy bien al presidente, tan así que ganó la doctora Claudia Sheinbaum con un buen margen en la Ciudad de México, ganaron varias alcaldías. Curiosamente en las encuestas dice que la mayoría que votó por Claudia Sheinbaum pues apoya al presidente. Entonces empezamos a observar estos datos y los vinculamos con las otras preguntas que acabamos de observar y como que hay algo que no cuadra, porque la Ciudad de México, repito, fue un lugar muy importante de votos, pero no se aprobó al presidente. Entonces está curioso, no sé si dónde estos cuestionarios llegaron solamente a la Cuauhtémoc o a la Benito Juárez o a las Lomas, no sabemos. En fin, estos son los valores ya por entidad, cuál fue el porcentaje, la variación que se tuvo de un mes para otro. Pero bueno, la encuesta, cámaras, es un poquito extensa y pues está interesante analizarla. Vamos a ver si vuelven a salir de otra casa encuestadora. Ya saben que a mí me encanta revisar los números de las encuestas. Si hay otra por ahí, se las voy a compartir. Pero bueno, sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.